laiguana.tv. 10 años de verdad. Resulta que el gobierno bolivariano de Venezuela y la plataforma unitaria firman un segundo acuerdo. Y ustedes no se dejen engañar, el acuerdo es entre el gobierno bolivariano, ya vamos a desarrollar el tema, y la plataforma unitaria. La plataforma unitaria no es la oposición, eso lo dejó claro Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional. Es la firma del acuerdo del gobierno venezolano con una parte de la oposición que se hace llamar plataforma unitaria, dejando fuera otras oposiciones que ya están en el juego democrático. El pasado sábado, delegaciones del gobierno y la plataforma unitaria firmaron entonces en México el segundo acuerdo parcial para la protección del pueblo venezolano, que contempla la liberación de 3.000 millones de dólares pertenecientes al Estado venezolano y retenidos ilegalmente en bancos extranjeros para la atención de necesidades de la población. Eso de retenidos tiene un nombre: robado, porque mucha de esta plata, estamos hablando de alrededor de 30.000 millones de dólares, no va a regresar a Venezuela. Grises jueces, ingleses o gringos, con una sola firma y un martillito de madera, decidieron robar empresas venezolanas, cuentas bancarias venezolanas, etcétera, etcétera. Para entender este tema, vamos primero que todo a contextualizar con este titular de laiguana.tv, laiguana.tv, que en este 2022 cumple 10 años de verdad, y lo celebra con una casa editorial. Si ustedes quieren tener acceso a nuestros libros, basta ir a www.laiguana.tv y ahí hay un botón a la izquierda en la cabecera donde usted puede acceder gratuitamente a nuestros títulos. ¿Qué dice este titular de laiguana.tv? Que incluye el acuerdo firmado por el gobierno y la oposición en México. Acompáñenme, por favor, para ahondar en esta noticia a través de laiguana.tv. Y es que, según leyera el representante de Noruega, Dag Nylander, las negociaciones produjeron un extenso documento dividido en 5 puntos que a continuación vamos a sintetizar para ustedes. Objeto y alcance: la constitución y definición en los cuerpos creados en materia de protección social. Apego al principio de progresividad contemplado en el punto denominado método en el memorándum de entendimiento. Constitución y mandato del acuerdo. ¿Cuál es la constitución y los mandatos del acuerdo? Se constituye una mesa nacional de atención social y un grupo especial para abordar los efectos del sobrecumplimiento de las sanciones por parte de organismos financieros. ¿Cuáles son las medidas de protección social al pueblo venezolano? Es decir, ¿qué le va a tocar al pueblo venezolano de estos acuerdos que se están firmando? A ver, con la participación de expertos se reforzarán las políticas de salud y servicios públicos y se atenderá a los afectados por las lluvias. Se realizarán también gestiones para recuperar los recursos legítimos del pueblo venezolano. Se creará un fondo fiduciario único con apoyo de la ONU, de las Naciones Unidas, cuyas agencias gestionarán los recursos del Estado venezolano, aunque sujetas a la legislación local. El fondo se alimentará progresivamente con los recursos congelados en el sistema financiero internacional identificado por las partes. ¿Cuáles son los elementos de seguimiento y de verificación del acuerdo que firmó el gobierno venezolano y una parte de la oposición? A ver, se crea un mecanismo de seguimiento y verificación integrado por representantes de las partes en la misma fecha. ¿Y cuál es, importantísimo, el compromiso final? ¿Cuál es el compromiso final de este acuerdo firmado entre el gobierno y una parte de la oposición? Bueno, en desarrollo de la agenda contenida en el memorándum de entendimiento, no podría ser condicionado, suspendido o retrasado por cualquier aspecto derivado del acuerdo. Tras la firma, el presidente de la Asamblea Nacional y el jefe de la delegación del gobierno de Venezuela, Jorge Rodríguez, ofrecieron detalles sobre el alcance de este segundo acuerdo y destacaron que apenas se está rescatando una porción de lo más de 20.000 millones de dólares de la riqueza nacional que han sido confiscados en la banca extranjera.
Más tarde, el presidente de la República, Nicolás Maduro, no habló de 20.000 millones de dólares que nos robaron a los venezolanos y a las venezolanas, sino de 30.000 millones de dólares. Nos robaron estos bandidos. Pero comencemos entonces por las declaraciones de Jorge Rodríguez, representante del gobierno bolivariano, ante este proceso de negociación. Prestemos mucha atención a lo que dirá en sus palabras. Adelante. Nuestra posición fue insistir en que lo primero de lo que teníamos que hablar era de la atención de la gente, de las necesidades perentorias de la gente, y que esa atención a la gente, a sus necesidades, a sus expectativas, tenía que ser financiado por dineros que están bloqueados ilegalmente, así dice expresamente el acuerdo, fondos bloqueados de la República Bolivariana de Venezuela, ilegalmente bloqueados, ilegítimamente apropiados por bancos extranjeros y por un sistema financiero internacional que no respeta el derecho internacional. Porque si el orden internacional y el derecho internacional se respetara, no habría necesidad de firmar estos acuerdos, porque los recursos de la República Bolivariana de Venezuela se invierten desde que la Revolución Bolivariana está en el desarrollo del poder político en Venezuela. El 90% de los recursos de Venezuela siempre se han invertido en lo social. Pero, como hay más de 20.000 millones de dólares represados, bloqueados, injustamente apropiados por el sistema financiero, por bancos extranjeros, por sanciones groseras que violentan el orden internacional, nosotros queremos anunciar que por vía de este acuerdo estamos rescatando más de 3.000 millones de dólares que van directamente al financiamiento de educación, de salud, de electricidad, a la atención directa de las víctimas de las tragedias por las lluvias torrenciales que ha sufrido Venezuela en los últimos meses por culpa del llamado cambio climático, que no es tal, sino una emergencia climática. Es una parte de los recursos que nos han robado, pero es una parte importante. Son más de 3.000 millones de dólares que van directamente a atender 2.300 escuelas en todo el territorio nacional, su infraestructura, el despliegue del material tecnológico necesario para la educación de nuestras niñas y nuestros niños. Más de 1.000 millones de dólares dispuestos para la salud, para la dotación total de todas las vacunas del esquema de inmunización de nuestras niñas y niños y el pago del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. La dotación de medicamentos oncológicos, y esta es una de las consecuencias directas de estas nuevas formas de asedio, de estas nuevas formas de agresión en contra de países, en contra de sociedades, en contra de pueblos. El bloqueo económico, las sanciones ilegales afectan directamente a aquellos más vulnerables. Laiguana.tv, la verdad hecha tendencia.